Conferencista, youtuber, maestro de las finanzas personales y fan de la Fórmula 1. Hoy vamos a conocer un poco más sobre un gran y querido amigo, Pepe Saravia, que nos ha compartido a lo largo de estos episodios del podcast mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho entusiasmo y mucha alegría. El día de hoy tenemos un episodio diferente, complementando lo que hemos venido haciendo sobre interactuar un poco más sobre nuestra vida personal. Quiero darle la bienvenida a mi tocayo y sobre todo a ustedes, querida audiencia, que nos están siguiendo en esta dinámica del podcast Entre Tocayos y Negocios. Bienvenidos ustedes y bienvenido, tocayo. ¿Cómo estás? De maravilla. Entusiasmado, contento, feliz de hacer un episodio más, tocayo, y de abrirme también para este tipo de dinámicas. ¿Estás listo para las preguntas difíciles? No lo sé, nunca se está listo en esta vida para nada. Desde ¿Nervioso? que naces no sales listo y lloras. Ok. Qué difícil se pone la vida después del kinder, ¿no? No, un poquito. Tocayo, pues bienvenido. Hoy vamos a tener una dinámica un tanto diferente a como lo hemos estado haciendo. Y digo, ya sabemos de lo que va esto. Me gustaría que pudiéramos empezar para que nuestra audiencia te conozca un poco más. ¿Quién es Pepe Saravia fuera de toda esta dinámica de las conferencias, del canal de YouTube? Porque tienes un canal de YouTube con mucho éxito que has logrado construir al lado de tu esposa. ¿Quién es Pepe Saravia? ¿Cómo te definirías? Es complicado de responder de una manera corta, pero lo voy a intentar. Me puedo definir como un soñador, como un idealista hasta cierto punto, en el sentido de que me gusta observar lo bueno que hay en el mundo. Un poquito como dice John Lennon en Imagine, ¿no? Imagina que no hubiera religión, imagina que todos funcionáramos como uno solo y tal vez sería mejor o más fácil. Y me considero una persona que cree, tal vez podrían, como igual John Lennon dice en la canción, y podrían tacharme de ingenuo, pero sí me considero una persona que cree que somos más los buenos, que cree que se pueden hacer las cosas bien y que aspectos como el negocio, como el dinero, no necesariamente tienen que estar anclados a un aspecto negativo o que solamente las personas que hacen cosas inapropiadas tienen acceso a él o pueden acceder a la riqueza o pueden acceder a la abundancia o pueden acceder a llevar una vida agradable, próspera, padre, chida, ¿no? Y vivir cosas increíbles. Entonces, pues sí me considero un poco un soñador en ese sentido. Un soñador que está tomando acción. Que busco tomar acción todos los días, que no me considero una persona perfecta. No pecaría de ególatra decir, sí, yo conozco la fórmula y si hacen lo que yo hago, te va a funcionar. He andado mi camino, he tenido mis errores y trato de tomar acción en lo más posible, entendiendo que no existe la perfección, pero que podemos aspirar a hacer las cosas con excelencia. Ok. Cuéntanos un poquito de tus sueños, ahora entrando en el tema de que te consideras un soñador. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué traes en mente? ¿Qué hace latir tu corazón? Muchas cosas a nivel profesional. Digo, el tema en el que me dedico me ha apasionado desde siempre, que es el tema del dinero, desde chico, la escuela, las materias de la universidad, los proyectos que me ha tocado liderar a nivel profesional, cuando estuve trabajando en empresas de alto nivel, de talla internacional, siempre estuve ligado a este tema del buen uso de los recursos, del buen uso del dinero. Entonces, siempre suelo mencionarlo. Uno de mis sueños es poder realmente acabar con el analfabetismo financiero en nuestra comunidad latina principalmente, que es donde observo y tengo mucho más cerca los indicadores y de cómo se dan las cosas y la falta que hace que las personas aprendan no de economía avanzada, no de finanzas bursátiles forzosamente o cosas complicadas, sino de poder tomar mejores decisiones con su dinero a nivel personal, a nivel profesional. Y a nivel personal te puedo decir que lo que más me mueve es la familia, el concepto de familia. Me considero un hombre de familia, me considero una persona que hace muchas cosas por sus seres queridos o que trata de dar lo mejor. Entonces, un motorcito que siempre está ahí son dos principalmente, dos grandes mujeres en mi vida. La primera, mi madre soltera, que me sacó adelante con muchos desafíos, muchos retos. Y la otra, mi esposa, que está por acá, que siempre está, y porque a ella le valoro muchísimo que estuvo y siempre estuvo cerca cuando no había muchas cosas, tocayo, cuando no había viajes,
cuando no había coche, cuando no había salidas, cuando no había desayunos de empresarios, cuando no había ese tipo de cosas, y había carencia económica, más no mental, pero sí de esos momentos que te aprieta la vida, que a todos nos pasan, ahí estuvo. Y ahí estuvo cuando no había nada, ¿no? Y pues sigue siendo mi motor constante todos los días. Una maravilla despertar junto a ella. Que está contigo. Qué padre, tocayo. Oye, una pregunta. ¿Podrías decir que este deseo o este sueño que tienes de erradicar el analfabetismo financiero tiene que ver con parte de tu historia personal? Probablemente sí. Dicen que prácticamente todos a lo que nos dedicamos tiene algún tipo de relación con alguna experiencia de vida o con nuestra historia de vida en general. Probablemente sí. Yo observé de primera mano cuando estuve trabajando. Yo trabajé por varios años para Volkswagen de México, una de las empresas más grandes de este país. Y vi de primera mano cómo la falta de educación financiera nos afectaba a todos. Porque digo, yo también fui parte de esa estadística en su momento. Y salí de la escuela sin saber cómo ahorrar, sin saber cómo invertir, sin saber qué hacer con mi dinero. Y después ver cómo pasaba con la gente, ¿no? Tanto con la gente que tenía poco conocimiento académico, como también con mis pares y mis superiores, directores, jefes de grupo, líderes operativos, gerentes, que igual andaban bien amolados, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto lo vi muy de cerca. Y si nos vamos un poquito más hacia atrás, pues sí, bueno, definitivamente no vengo de una familia de dinero, no vengo de una familia acomodada, de apellido, de renombre, de empresa incluso. Pero yo creo que ese afán, esa hambre de salir adelante seguramente también tiene que ver con este tema de, oye, si todos tuviéramos por lo menos cierta información básica, tendríamos al menos mayores probabilidades de alcanzar un mejor resultado, ¿no? ¿Dirías que te ves reflejado en las personas a las que ahora ayudas? En muchos de ellos sí. Sobre todo en el programa empresarial. Cuando voy y doy el programa en las empresas, pues se da para los empleados, para los trabajadores. Y sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo. El tema del estrés laboral, el tema de estar trabajando muchas horas, de dedicar un buen de tiempo, de ganar tu sueldo y a veces ni siquiera saber cómo disfrutarlo, o que no tengas de otra más que chambear porque las cuentas están encima y no sabes qué hacer. O no avanzas, o te esfuerzas un montón, trabajas mucho, haces horas extras, te esfuerzas, das todo en la chamba, pero como que no avanzas, pareciera que hay un techo ahí hasta donde llegas y no hay más. Y sí hay mucho más, pero falta información, o no lo desconoces, o crees que es muy difícil, o crees que no se puede, o crees que invertir solo es para los ricos, solo para los millonarios, o que es bien complicado eso de la bolsa. Entonces, sí me veo mucho, digamos, a mi versión Godín, sobre todo cuando estoy dando el programa empresarial, porque trabajo mucho con los empleados, tal cual, con la gente. Con la gente. Tocayo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu inicio en este camino de las conferencias, de lo que ahora compartes en tu canal de YouTube, toda esta misión y este sueño que tú traes de erradicar el analfabetismo financiero? ¿Cómo fue que empezaste? Básicamente empecé la idea surge justamente cuando estoy trabajando para la planta armadora. Yo soy ingeniero industrial de profesión. De hecho, si ahorita, y te digo de rápido, mi caminito es como el caminito soñado de prácticamente cualquier ingeniero de Puebla, ¿sí? De aquí, del estado. Cumpliste el sueño. Exacto, porque yo estudié ingeniería industrial, después me fui un año a Alemania, a aprender el idioma, hice prácticas allá. Regresé a México y pues prácticamente la planta casi me jaló en automático, ¿no? Sí tuve que aplicar, tuve que hacer mis procesos y demás. Pero eras un candidato ideal. Sí, claro, un ingeniero industrial titulado con 8.9 de promedio, sobre todo el tema del idioma y el conocimiento de la cultura alemana, pues abría las puertas, ¿no? Digo, te daba ahí una palomita diferente. Entré a la planta en un programa en el cual nos dieron todo un año de entrenamiento y capacitación de muchísimas cosas, capacitación técnica sobre todo, y después me inserté ya tal cual a un puesto como coordinador de producción en el área de construcción de carrocerías. En aquella época se fabricaba aquí en Puebla el Bora, no sé si te acuerdes, el Bora Variant, y me tocó arrancar el Jetta Bicentenario, el Jetta A6.
Y dentro de la planta, pues yo inicié como todo joven recién egresado universitario, queriendo comerte el mundo, teniendo toda la energía, toda la pasión por trabajar. Yo me compré el cuento de que para ser feliz y exitoso tenía que ir a la escuela a sacar buenas calificaciones, obtener mi título universitario. Irte a Alemania. Ya, de preferencia buscar una estancia internacional, aprender 2 idiomas, sé inglés, sé alemán, y sé decir de repente uno que otro chiste, malos por cierto. Ajá. Me compré esa idea de prepararme mucho, después buscar un buen trabajo que tuviera buenas prestaciones, buen sueldo, que fuera seguro, etcétera, y en una buena empresa. Y todo eso lo hice, o sea, yo iba ya en el camino, ya estaba en el empleo. Ibas haciendo una palomita en Sí, esta lista. check. Ya lo único que faltaba era casarse, tener hijos y endeudarse para la casa. Era lo único que faltaba en ese momento. Viajar una vez a Europa. Exactamente, y exacto, las vacaciones, 7 días a donde pudieras, un viaje a Europa. Pagarlo toda la vida. Y ya está, ¿no? Ajá. Entonces yo estaba en ese punto justamente, pero a pesar de haber cumplido y de ese check, te digo, en ese momento ya nada más me faltaba casarme y tener hijos. Estaba prácticamente todo el check. Digamos que el 80% de lo que la fórmula indica para que seas feliz estaba hecho. Y no era feliz. Ok. O sea, estabas cumpliendo el sueño, la visión que se te vendió, pero no te sentías pleno, no te sentías feliz. No me sentía feliz. Al inicio sí, por supuesto, ¿no? Nuevo trabajo, o sea, bien pagado, etcétera. La prestación del auto en renta cada año es cierta, ¿no? Uno de los problemas como tenía como empleado era qué color iba a ser este año, ¿no? El carro. Happy problems. Sí, era un wow, ¿no? Pero pues, era un carro que lo devolvía al año banquetero totalmente, vamos. Lo usaba para ir del trabajo a mi casa, a su casa. Yes. Y ya, de nuevecito. Lunes no había nuevecito, los regresaba, o sea, ni siquiera podía disfrutar el coche, digamos, como tal, ¿no? El buen sueldo se quedaba guardado en la cuenta de banco, tampoco, ¿no? En la época que estuve en la planta, tal vez unas vacaciones hice con mi mamá, muy padres, pero ya. No me sentía pleno, como decía, no estaba como... ¿Cómo te sentías? Convencido. Frustrado sobre todo porque me sentí engañado por la vida, ¿me explico? Me sentí engañado por el sistema, me sentí engañado por el sistema educativo, me sentí engañado por los maestros, porque, a ver, se supone esto es lo que me prometieron. Ajá, ¿y qué está pasando? ¿O por qué me siento así? Y el estrés era muy demandante. Digo, también me imagino que depende en dónde caes. Sí. Porque dentro de la planta también yo observaba puestos de trabajo que dices... eso sí. Sí, o sea, te la llevas, pero de pechito, decíamos ahí, ¿no? Okay. Así, tranquilita. No, pues a mí me tocó uno de la chinga, o sea, de la chamba. No físicamente, pero sí, bueno, sí un poco, pero también mentalmente. Mental y emocional. Básicamente yo me encargaba de que saliera a nivel de producción. 1000 coches al día, era responsable de un tramo de producción de 60 trabajadores sindicalizados, un montón de equipo técnico de soldadura y de que saliera el volumen, la calidad, responder a clientes internos, externos, cumplir con los turnos, rolar turnos, a veces entras a las 6 de la mañana, a veces a las 3 de la tarde, a veces a las 11 de la noche, vas cambiando, tus horarios corporales también y fisiológicos se mueven, la alimentación no la respetas, comes una torta con un refresco de cola más conocido, o sea, se vuelve pesado. Y por el área en la que trabajaba, de repente me daba tos, me daba mucha gripa. Iba yo con el médico. ¿Y eso era por? Y el médico me decía, oye, ¿fumas? Yo no fumo nada. ¿Cómo no? No fumo nada. ¿Tienes tos de fumador? ¿En qué trabajas? Le decía en qué trabajaba. Dice, estás respirando humos de soldadura. Tienes que utilizar mascarilla todo el tiempo o te vas a hacer mucho más daño. Lo intentaba, pero es muy incómodo estar trabajando así. Y bueno, esa era la parte física, el desgaste emocional, el desgaste mental. Había ingreso, había coche nuevo, te digo, y todo, pero ni poder disfrutarlo. Yo no podía estar con mi familia para prácticamente nada. Como era parte el nuevo, pues me tocaba cubrir guardias, me tocaba cubrir mantenimientos. Sí. Era el que agarraban pues para todo porque era el nuevo. Sí. Entonces fue muy desgastante, aguanté más o menos 4 años y... O sea, en mi cabeza dije que no, debe haber otra manera de hacer las cosas, debe haber otra forma de hacer las cosas. De hecho, dentro de la planta yo busqué moverme,
Ok. a un puesto distinto. ¿Cuánto tiempo estuviste en la planta? Estuve 4 años en total, Ok. más el año de entrenamiento, digamos que 5 años. 5 años. Pero ya al final estuve como buscando dentro de la planta, pues encontrar otro sitio, algo que me diera un poco más de libertad o estuviera mejor. Lo intenté, apliqué, hice entrevistas y demás. Y bueno, no sé si al día de hoy siga así, pero al menos en ese momento, al personal de producción, a los que éramos coordinadores de producción, pasa algo bien curioso. Y lo menciono no con enojo, sino también con un poco de reflexión. Si nos está escuchando también alguien que tiene una empresa, que tiene un puesto de liderazgo, que tiene gente a su cargo. Porque lo que yo percibí fue, a ver, yo estoy aquí en la chamba, este es mi puesto, hay un montón de problemas, y cuando hay un problema, el jefe lo que me dice es que soy un pentonto, que no puedo, que soy malísimo, que todo sale porque soy lo peor de lo peor. Pero el momento en el que yo busqué un movimiento hacia otro lugar de la planta, entonces no podemos andar sin ti, es que si tú te vas no podemos cubrir tu sueldo. No podemos cubrir tu puesto, perdón. Entonces RH decía, oye, este coordinador se quiere mover de área. Como necesitas la autorización de las dos áreas, el área de producción decía, no, es coordinador, él no se puede ir porque casi si se va, no produce la línea, ¿no? Eso es personal súper especializado y súper importante para nosotros. Entonces, bueno, en mi caso, no me dejaron moverme. Moverme era, o te quedas aquí, o sales por puerta 3. Entonces yo dije, pues salgo por puerta 3. ¿Qué puerta 3 significaba? Salir. Sí, puerta 3 es la puerta más concurrida, más fluida de la planta. Casi todo el mundo entra y sale por ahí. Ah, ok. ¿No? Es donde desfilan casi todos. Donde desfilan casi todos los trabajadores. Entonces, prácticamente aguantas aquí o a la calle, ¿no? Y ya traía yo el gusanito, como vi esto que no me dejaban moverme. Al mismo tiempo llega a mi vida un libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que de hecho había llegado a mis manos más o menos 2 años antes, pero yo todavía andaba en el mood de no, o sea, esto es así, dicen que cuesta trabajo, pero después va a estar mejor. Y lo leí, pero nada más dije, está bonito, está padre. Pero 2 años después que lo volví a leer, ya con este contexto, dije, estoy metidísimo en la carrera de la rata. No traigo grandes deudas, pero estoy metidísimo en una dinámica de estoy trabajando, estoy dándole mi vida, literalmente mi vida entera, a una empresa y solo soy un número de control. Un número más. Un número más. Y a eso todavía se agrega una experiencia cercana al desvivimiento. Okay. En una ocasión, saliendo de un tercer turno, después de una junta, tenía un gerente, aparte de esos, en esa época, un gerente de la vieja escuela, de estos de las cosas van capataz. A salir a presión, capataz. Y puso una junta todos los días a las 7:30 de la mañana. No, a las 6:30, a las 7 de la mañana. El tercer turno acaba a las 6. Entonces tenías que esperarte 1 hora para llegar a la junta. Independientemente de que si tú tuvieras algo que presentar o no, tenías que estar ahí en la junta. Básicamente, tocayo, era una junta para regañar a todo mundo, para recordarte lo basura que eras, lo malo que eras, todo lo que no has hecho bien y que por tu culpa casi se está cayendo la planta a pedazos, ¿no? Pobre del que de veras esa noche hubiera tenido un tema porque le iba como en feria, ¿no? Entonces fue una de esas juntas. Exhausto ya del turno, acabó la junta como a las 8, agarré mi coche y para poder llegar de la planta a casa yo tenía que manejar por una avenida que no tiene semáforos, que es el periférico ecológico aquí en Puebla. Y me estaba quedando dormido y estuve muy cerca de tener un accidente grave. ¿Qué hora era? Eran como las 8:30 de la mañana, yo creo, más o menos, ya después de la junta esta. Yo había entrado a trabajar a las 11:30 de la noche, entonces llevaba toda la noche del turno, despierto, más la junta esta, y sí estuvo fuerte. Digo, no sé si alguien alguna vez se ha quedado dormido manejando y se siente horrible. De repente nada más, cuando abro los ojos, veo la barra de contención aquí junto a mí. Alcanzo a dar el volantazo. Afortunadamente no venía nadie en el otro carril, sino, o sea, de verdad yo no sé qué hubiera pasado en otras circunstancias. Y te queda el estrés, el corazón empieza a latir de una forma muy, muy intensa. O sea, te despiertas, pero te despiertas por miedo y un poquito de pánico. O sea, tu cabeza empieza, ¿y qué hubiera pasado?
Llegué a casa y todo, pero ese punto me hizo reflexionar mucho. Me hizo cuestionar muchísimo qué estaba haciendo con mi vida ahí. Si valía la pena quedarse en una avenida por el trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más por ciento en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. Y pues concluí que no valía la pena. Estabas viendo que si tú seguías en ese camino más tiempo, probablemente te iba a costar mucho más. Me iba a costar más físicamente, mentalmente, emocionalmente también. Uh-huh. Y fue el punto en el que dije, no más. O sea, debe haber otra manera. No sé cuál, pero tiene que haber otra manera. No es posible que esta sea la única forma para estar, ¿no? Y digo, tuve 2, 3 anécdotas más ahí, incluso hay algunos colegas más experimentados que me dieron su consejo. No me dijeron vete, pero sí me hablaron, mira, aquí la cosa es así. Gente de más experiencia, gente que estaba por jubilarse incluso, o ya jubilada, que me decía, pues este es el camino. Dice, pero yo no traía preparación, tú traes idiomas, traes esto, sabes esto, estás joven, estás soltero. Dice, no te digo que te vayas, pero sí te planteo cómo son las cosas aquí adentro, para que tú decidas. Entonces, 2, 3 más anécdotas que sucedieron en esa época y me llevaron a dejar un empleo seguro. Uh-huh. Y curioso, cuando yo le aviso a la gerencia que me voy, a mí no me gusta terminar una relación de trabajo de tajo y ahí nos vemos y que se cómo se quede. A mí me gusta terminar bien ese tipo de situaciones. Entonces, avisé y dije, ¿saben qué? Dentro de 3 meses planeo dar las gracias. Así, retirarme para que empiecen a moverse, a hacer lo que tengan que hacer y si puedo aportar algo con gusto en este tiempo, adelante. Si no ibas a dejar botada la chamba, Exacto. simplemente. No me gusta dejar botados los trabajos y así. Curiosamente, cuando yo aviso a la gerencia que me voy y me dicen, ¿te vas a otra automotriz? No, le digo, salgo para tomar mi propio camino y emprender. Curiosamente, por acá yo aviso eso y a la siguiente semana el trato de la gerencia hacia mí cambia totalmente. ¿Cómo crees? Empiezan a reconocer mi trabajo, mi labor, empiezan a darme poder de decisión, empiezan a, obviamente tratando de persuadirme, claro, pero yo lo tenía bien clarito. Yo cuando lo decidí fue decidí, ya, digan lo que me digan, hagan lo que hagan en la compañía para mí, voy para afuera, porque si yo pensé esto, si en algo que es tan importante y que yo estoy decidiendo conscientemente, o creo conscientemente, por primera vez, porque bueno, a ver, la escuela, la carrera, sí hay muchos factores que influyen en ti, las personas, etcétera. Pero esto sí lo estoy decidiendo yo. Si en esto que yo estoy decidiendo me falto a mi propia palabra, no voy a tener cara para verme a mí mismo hacia adelante. Dije, o sea, yo no puedo romper la palabra y la promesa que me hice conmigo. Ya los demás que digan lo que sea, pero conmigo. Si yo acepto y me echo para atrás en esta decisión, ya no es un tema con los demás, ya va a ser un tema conmigo. Voy a estar ahora además cargando con esa indecisión. Yo siempre he pensado que prefiero pensar y arriesgar en algo a que llegue 10, 15 años y pensar, ¿qué hubiera pasado si hace 10 años me hubiera animado a hacer esto? Claro. Hay que analizar también, ¿no? Ciertas cosas que no puedes aventar nada más así. Pero sí soy de la forma de pensar no, o sea, yo no quiero llegar a los 45, 50 años y decir, ay, si hubiera renunciado a lo mejor estaría diferente. No, pues vamos a hacerlo, todavía hay energía. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
Que no jale, que pierda yo todo el dinero. Estoy soltero, en ese momento estaba soltero, no tengo hijos, etcétera. Yo sin bronca como sándwich con pollo y con tal de ver qué onda. Y si no, pues busco otro empleo y ya, ¿no? Así lo vi en ese momento. Y ahí nació este deseo de emprender, salir. Y luego viene entonces, ¿qué hacer? Ya tenía yo este tema del dinero y todo esto, pero ya saliendo, tomando un curso de emprendimiento, me enseñaron a buscar, me dijeron que buscara ya un problema que ya existiera en el mundo, que fuera un problema importante y que después se pudiera monetizar. Y ahí es cuando empecé a hacer mi investigación como tal sobre el tema de las finanzas personales y el dinero, un tema que de por sí ya me gustaba. Ahora con tiempo podía ponerme a investigar, a leer libros, a revisar datos, artículos, información, y ahí es donde me topo con este estudio tan interesante que suelo mencionar constantemente, el tema del índice de analfabetismo financiero que se mide en todo el mundo. Es un test, es una prueba que se le hace a una muestra poblacional para sacar un promedio. En México es 68%, o sea, 7 de cada 10 mexicanos son analfabetas financieros, no conocen las bases o no conocen la información básica para tomar buenas decisiones con su propio dinero. Y fue ahí dije, ese es un problema importante que merece trabajarse y que además creo, en ese momento dije, tengo las aptitudes para poder hacerlo. Okay. Y ahí nació, digamos, este deseo de hablar sobre estos temas. ¿Sí? No a nivel complicado. Para eso están las maestrías, ahí están los doctorados, ahí están las especialidades en finanzas, contabilidad, economía, todo eso, ahí están. No, es que las personas de a pie pues, sepan qué hacer con el dinero que llega a ellos todos los días, o por lo menos sepan cuidarse de esquemas fraudulentos, de robos, de estafas y de este tipo de situaciones también. ¿Cómo fue que terminaste eligiendo el tema del dinero? ¿Qué fue lo que te llevó después de que saliste de la planta? Fueron 3 meses en los que estuviste ahí en la última parte, que dices que avisaste y de ahí te dijeron que ya ibas a salir. ¿Inmediatamente después te metiste a este tema de combatir el analfabetismo financiero o cómo fue esa etapa? No, fíjate que yo todavía estaba trabajando en la planta cuando conocí a Javi Peralta, que tú lo conoces muy bien. Ya te digo, ya había leído Padre Rico, Padre Pobre, ahí habla del juego de cash flow, ahí habla de que te unas a un club de cash flow en tu ciudad. Empiezo a buscar por internet, veo que existe uno y que el líder es Javier Peralta y que se reunía todos los viernes a las 4 de la tarde en una cafetería en la zona de las Ánimas aquí en Puebla. Le mandé mensaje, correo electrónico, me invitó, participé, ahí conocí al buen Javi, conocí a otro muy buen amigo que es Adrián de Sirena Hosting, un gran emprendedor, a Mario Kwan, que también lo conoces tú también, un gran empresario. Gran amigo. Entonces, me rompió me rompió, dije, o sea, existen este tipo de personas, existe este tipo de mentalidad. Desde ahí yo ya empecé dije, esto está interesante, esto me llama la atención. Estuve muy, muy cerca con Javi, yo le dije, oye, enséñame a enseñar. Dijo, sí, aprende bien primero. Entonces, fue aprender, practicar. Y ya más o menos, ya para cuando decidí salirme de la planta, digamos que ya más o menos había un proyecto encaminado junto con Javi para poder darle más impulso al club de cash flow, un poco más de punch. Más o menos coincide con la época en la que tú llegas. Entonces, donde tú cuando llegaste ya había programas, ya había esto primero, esto después. Bueno, esto salió de trabajar con Javi durante un ratillo. ¿Cuánto Entonces, tiempo digamos antes, más o menos? que salí. No, pues es que ya no me acuerdo exactamente. Pero no más o sé, menos. pero yo creo que debe haber estado como medio año. Antes de tomar la decisión, yo creo que he de haber estado como medio año buscando, utilizando el tiempo libre en aprender. De verdad, yo de verdad quise darle oportunidad a hacer ambas cosas. O sea, estar en el empleo y al mismo tiempo construir algo. Pero, no sé, las circunstancias se dieron para que de verdad no pudiera empatarlas y tuviera que decidir entre una u otra y pues decidí la segunda, ¿no? Al día de hoy no me arrepiento, creo que hay cosas que pude haber hecho mejor para acortar el proceso de aprendizaje, pero de verdad yo sí quise darle chance al empleo y a desarrollarme, a ser empresa dentro de una empresa. Pero bueno, las circunstancias. No se pudo.
Sí, yo me fueron acuerdo distintas. todavía cuando llegabas en el Jetta o llegabas de la planta, sí me acuerdo de algunas de esas reuniones. Y entonces tú ya te metiste a este tema de combatir el analfabetismo financiero con toda esta dinámica que traías con el buen Javi. Con Javi, sí. ¿Qué pasó después? Fuimos trabajando diferentes cosas, hicimos varios proyectos, por ahí me presentó a Juan Carlos, el del Colegio Avante también, para ayudarnos con algunos temas de marketing y todo esto. Javi sabía mucho, había también tenido mucho entrenamiento de este tema de Rich Dad, incluso con Marco Regil, incluso con algunos otros. Estaba el tema de Sales Partners en esa época también, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, todo eso. Entonces, Javi tenía mucho entrenamiento, tenía mucho conocimiento, tenía también mucha habilidad para transmitirlo, pero nos faltaban habilidades de otro tipo. En ventas, por ejemplo, mejores habilidades en ventas o en marketing, ¿no? Había buen conocimiento, pero faltaba un poquito más. Entonces, pues fuimos como picando piedra. Y después de cierto tiempo hubo una época en la cual Javi tuvo un tema de salud que no le permitía rendir al 100. Y nos juntamos, platicamos y le pregunté, oye, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿Tienes la energía para...? Porque emprender es demandante, física, mental, emocionalmente. La diferencia es que en el empleo eso me generaba estrés, tensión y me generaba frustración y enojo porque no podía hacer nada. Pero ahora el trabajo y el estrés, digamos, del emprendimiento era por un objetivo propio, era por hacer algo tú, era por llevar un beneficio a las personas. O sea, es diferente. Digamos que también es bastante trabajo, o incluso más que en el del empleo, pero no sé, tiene otro sentido cuando lo haces. Entonces le dijo, oye, esto al final requiere que sigamos buscando, que sigamos trabajando, que sigamos intentando. Tienes la energía, la disposición. Digo, traía ese tema de salud, un tema familiar también. Y me dijo, no, en este momento tengo que resolver otros temas. Y ok, ¿no? Pues yo sí, ¿no? Y yo sí quiero seguir buscando encontrarle la cuadratura al círculo. Y eso fue lo que pasó con el buen Javi, ¿no? Que hasta el día de hoy todo normal, todo tranquilo. Y después, pues bueno, en esta búsqueda, pues sí, cometí varios errores con algunas personas que no debía haber involucrado, que no debía haber Nombres y apellidos, tocayo. No merecen ni siquiera tener nombres y apellidos. Para verdad. Que salvemos a muchas personas de que no caigan con esos estafadores. No. No, sí, un gordito chistoso. De nombre. F, digámoslo, nada más. El innombrable. Exactamente. Ajá. Que igual, muy entusiasta, con mucha energía, etcétera. Empezamos a trabajar juntos, pero a mí me afectó, no mucho. Conmigo se dio a conocer por un celular y por un plan de datos, ¿no? Pero otros conocidos sí fue con un tema de dinero, con un tema de cosas. Claro. Y pues son situaciones que te enseñan. Hoy día pues, sé qué hacer o qué no hacer, por ejemplo, o ser mucho más selectivo a quien subes al barco a cierto nivel. Pero son aprendizajes. Todo en el camino es aprendizaje. Hoy día prefiero tener más alianzas que sociedades. Tú y yo tenemos alianzas, por ejemplo, con nuestros negocios, pero al final cada quien tiene sus resultados, tiene sus manejos, tiene su directiva en su equipo y nos ponemos de acuerdo para hacer algo como el podcast. Nos ponemos de acuerdo, tenemos ciertos acuerdos sencillos, los respetamos y listo, ¿no? Pero el día de mañana o dentro de 10, 20 años que tengamos 500 episodios y tú estés dando giras por todo el mundo y yo también y no podamos reunirnos para el podcast, vamos a... Perfecto, cada quien y listo, no pasa nada. Entonces aprendí mucho de conocer personas equivocadas en ese sentido, o perfiles equivocados, hasta decir, bueno, ya vamos a tomar al toro por los cuernos, vamos a hacerlo nosotros. Ya por ese tiempo me casé, ¿no? reconocí a mi esposa, que es otra de mi historia. Decidimos compartir la vida juntos y dijimos, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hacemos?
¿cómo le damos para adelante? Está muy bien los clubes de cash flow. En esa época ya teníamos club de cash flow en Puebla, en Tlaxcala, en Apizaco, pero no sé si te ha pasado, como que le echas ganas, trabajas duro, le pones energía, pero como que las cosas no terminan de acomodarse. Pero eso sí, mensualmente, puntuales, están por debajo de la puerta. Mira, llega el recibo de la luz, del agua, del internet, de la renta en ese momento, de todo. Y llegó un punto en el que sí nos sentíamos un poco preocupados, frustrados. Yo me cuestionaba y dije, ¿habré hecho bien en renunciar? Si mejor me meto pues, una chamba. Empezaron a surgir las dudas y los miedos. Las dudas. Y si busco una chamba, dije, pues al final, pues llevo la recomendación, digo, de Volkswagen Salivientos, traigo mis cartitas y todo de recomendación, pues ahí traigo el idioma. O tu red de soporte. De soporte. O si me pongo a dar clases de alemán, pues alemán, no sé, o sea. Empezabas a pensar en el cómo sacar adelante. Y en una de esas estaba trabajando en mi computadora, preparando materiales del Club de Cashflow, y vi un video de Luisito Comunica, uno de los youtubers más famosos de México, bueno, de Latinoamérica. Y es poblano, por cierto. No me acuerdo, la verdad, de qué era el video, sabrá Dios, pero lo que sí recuerdo muy bien es que en mi cabeza surgió de, a ver, un momento. Yo estoy viendo el video de este tipo y este cuate ahorita está ganando lana. Y aparte me acaba de decirnos un video que tiene un libro y que tiene un restaurante de ramen en la Ciudad de México. Y andaba promocionando en esa época también un servicio de internet para viajes. Y dije, a ver, aquí hay negocio, aquí hay una forma diferente de hacer las cosas aprovechando el mundo digital. Y empecé a investigar un poquito más y una tarde me senté junto con mi esposa en esa sencilla sala de ese departamento pequeñito que rentábamos en aquella época. Y fue vamos a hacer un canal de YouTube. Y me dijo, va, yo me encargo, ella dijo así, yo me encargo de que a ti no te haga falta, yo voy a optimizar el presupuesto que tengamos lo más posible. Vas a tener, o que tengamos comida en casa, que tengamos la casa limpia, que tengamos lo necesario. Tú, métete a la computadora y vas a aprender todo lo que tengamos que aprender para hacerlo bien, para hacerlo al 100 y hacerlo como negocio. Va. Y empecé a devorarme tutoriales, videos, cursos de otros mexicanos, cursos en Estados Unidos. Hice una certificación de Google en crecimiento de audiencia, cursos de España, porque los españoles en Europa tienen cierto avance en este tema. Empecé a tomar un montón de cursos y aplicarlo. Hubo una época en la que hacíamos un video diario para YouTube. Hoy sé que esa no es la mejor estrategia, pero en ese momento decían, es que hay que hacer un montón. Pues hay que hacer un montón. Órale, tal. Y entonces, de ingeniero industrial cuadrado esquemático, de repente empecé a desarrollar habilidades para hacer un guión, para prepararlo, para editarlo, para grabar en cámara, para mejorar el audio, para publicarlo en redes sociales, para hacer posicionamiento, para diseñar una miniatura. O sea, de repente tuve que aprender a hacer un montón de cosas y más o menos un año después el canal se convirtió en una fuente de ingresos importante ya para nosotros. Y aproximadamente 8 meses, un año después, llegó algo que está aquí enfrente, toma abierta. Uh-huh. Llegó la placa del canal, que es el botón que te dan por los primeros 100,000 suscriptores. Hoy día ese canal tiene más de 300,000, billetera saludable, más de 300,000 suscriptores, millones de vistas en los videos mejor posicionados, pero sobre todo se ha vuelto una comunidad muy bonita, comentarios que me motivan al día de hoy, ¿no? Gente que a veces dice, tengo 60 años y te entiendo perfecto lo que me dices, ¿no? Tengo por ahí un video dedicado a negocios pequeños, ¿no? Porque mi mamá... Que es uno de tus videos más virales. Exacto, sí. Y mi mamá me sacó adelante a través de una tienda de abarrotes, de una miscelánea. Entonces aplicamos varias cosas para mejorar su administración. Hice un curso gratuito que está ahí en el canal. Y ese video tiene muchas reproducciones, tiene muchos comentarios de yo te entiendo, por fin lo explican, alguien lo explica abiertamente, esto sí me sirve, esto sí me sirve. Y ese tipo de cosas, de repente sale uno que otro loco que escribe cuánta cosa, ¿no? Uno que otro hater. Sí, que no sabes nada y pero ese tipo de cosas, más allá que los números, los ingresos, el dinero, que es importante obviamente, es el sentir que lo que hago le funciona a alguien
o lo inspira, o le llega un momento eureka, o descubre algo en una pieza de contenido. Y esos son los que me llegan a decir, porque sé que hay muchas personas que llegan a ver contenidos en internet y que no dicen nada. Hay gente que a veces a los 2 años, oye, hace 2 años que te veo y hasta ahora me animé a tomar una asesoría contigo, ¿no? Y hacemos un 1 a 1 y hacemos una asesoría. Una chica, recuerdo, vivía en el Reino Unido. Teníamos que ahí acomodar horarios para las asesorías de ella. Una latina que se fue a vivir al Reino Unido. No sabía cómo administrar un negocito pequeño que tenía para acá. Un sacerdote católico tenía tiene un proyecto con jóvenes en Sudáfrica. Y él estaba viviendo en Sudáfrica. Y desde allá me contactó para poder recibir orientación y demás. Entonces, ese tipo de cosas son las que todos los días y cada vez que comento, por siempre les digo en los videos, de verdad respondo todo. Es una de las actividades, tocayo, que no he delegado en algún elemento del equipo porque me gusta sentir y ver, palpar lo que la gente está sintiendo con el Directo. contenido y responderles. Y yo soy quien les responde esos comentarios, ¿no? Entonces, pues, no ha sido fácil. Requiere chamba, sí. Requiere esfuerzo, sí. Pero pues, ha valido el esfuerzo. Al día de hoy considero que ha valido el esfuerzo trabajar en ese sentido. Y post pandemia, este posicionamiento en internet, pues me ha llevado ahora a dar algunas pláticas a algunas empresas como, bueno, las menciono rápido, como Total Energies en Guadalajara, Johnson & Johnson aquí en Puebla, donde pues, implementamos este tipo de programas de educación financiera en las empresas, ¿no? Y pues hasta ahí vamos, queriendo crecer más y llegar y de verdad bajar ese santo 68%. No puede ser. Tenemos que ser menos, tienen que ser menos. La educación financiera debería ser canasta básica en la primaria, de verdad, o en la uni por lo menos. ¿Qué país tiene ese índice en lo más bajo o alguno de los que tengan ese? Europa. Suiza es uno de los que tiene mejor índice de alfabetismo e inclusión financiera. ¿Cuánto? No me acuerdo de el nombre. No recuerdo, te mentiría el dato, pero lo busco y lo ponemos aquí abajo en la edición, no se preocupen, específico. Pero más o menos del último estudio que revisé, más o menos los mejores datos andan entre el 30 a 40%, más o menos. Siempre va a ser un tema complejo de atacar, porque al final siempre están naciendo nuevas personas, ¿no? Entonces, y se perpetúa. Exactamente. Y además la cantidad de servicios financieros va evolucionando o va cambiando. Antes nada más tenías el banco, hoy tienes que aprender del banco, de las aplicaciones, del comercio electrónico, de varias cosas, ¿no? Entonces, es un tema que siempre va a estar ahí. O sea, no es una batalla en la cual acabemos con el villano y se acabó, sino que necesitamos ser muy constantes y ser muchos. El otro día, pues el sábado, estaba dando el módulo, uno de los módulos que tuviste a bien invitarme en tu máster de ventas. Y un colega preguntaba, oye, pero y hay un montón de competidores. Pues que haya más. Porque de verdad es súper importante que este tema la gente sepa, tocayo. Es básico saber qué hacer con el dinero que llega a tu bolsa. Por lo menos, como te decía hace un rato, por lo menos para que no llegue cualquiera vendiéndote espejitos y te quite la lana que con tanto esfuerzo conseguiste. Claro. No todo el mundo va a emprender, no todo el mundo va a agarrar y va a renunciar como yo al trabajo o como tú a la escuela. Hay gente que está en la chamba y que todos los días está dándole un montón y se esfuerza un montón, como para que de repente llegue una flor de la abundancia, un telar de prosperidad, un esquema Ponzi fraudulento a venderles espejitos y llevarse su dinero. No me parece justo. Entonces, pero ¿cómo lo resolvemos? Con educación financiera. Así como resolvimos el analfabetismo de no saber leer y escribir, el financiero también se tiene que resolver con educación y entre más pronto mejor. Si estamos grandes, pues ni modo, ya está así, hay que aprender. Pero en los más jóvenes también hay que hablar de dinero desde chicos, desde jóvenes. Que no hablar sea un tema bien tabú. del dinero, que no sea un tema tabú. O sea, que se puede. Hoy se habla ya muy abiertamente, por ejemplo, de distintas comunidades en nuestra sociedad, de distintos aspectos, gustos, tendencias, y sin problema, ¿no? Pero se sigue hablando poco de dinero en la casa. De dinero no se habla en la mesa. ¿Por qué crees que es eso? Porque yo no tengo. ¿Qué crees que soy cajero para andarte comprando dinero? No crecen los árboles.
Yo creo que una de las razones por las que a veces los adultos no hablan de dinero a sus hijos es porque tienen miedo de demostrar que no saben. Vuelvo al punto, desconocimiento. Drop the mic. Sí, o sea, oye papá, y que te preguntaran, ¿y cómo genero dinero? ¿Y tú no sabes cómo generar dinero? ¿Qué le respondes? Claro. O ¿por qué mi primo o por qué el papá de mi amigo, que es empresario, sí se fue de vacaciones y nosotros no? Que tienen más dinero. Ajá. ¿Cómo le explicas como adulto? Para empezar, probablemente ni sabes que tienes un contexto pequeño o que tienes creencias equivocadas con el dinero. Entonces mejor no lo hablo. No, de esos temas no se hablan, ¿no? Y a tu padre se le respeta. Y se te da lo que se te da porque es lo mejor que se te puede dar. Y deberías estar agradecido en lugar de estar... Y empezamos a generar un montón de creencias negativas. De chiquito son preguntas inocentes. No te está atacando, está Hay una queriendo curiosidad. descubrir el mundo, ¿no? ¿Qué diferencia sería que, es interesante, yo tampoco lo sé, vamos a aprenderlo juntos? Vamos a leer, vamos a educarnos, vamos a aprender sobre estas cosas, ¿no? Sí, no, y Tocayo, creo que podrías explayarte muchísimo en todo Sí, lo esto, sé. pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Muy brevemente, Tocayo, cuéntanos un poquito de lo que ahora haces producto de toda esta experiencia, esta trayectoria que has generado. Ya nos has platicado de tus programas de entrenamiento, pero ¿qué haces activamente hoy para combatir el analfabetismo financiero? Para las personas que no puedan todavía invertir dinero en sí mismos, está el canal de YouTube, en el canal de Billetera Saludable. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, video. Es más, todos los días hay videos nuevos, ¿no? En formato corto para seguir aprendiendo. Hoy día creo que no hay pretexto en cuanto a no sé dónde investigar. Si estás viendo este podcast, tienes internet y tienes un dispositivo, entonces tienes acceso a información. No hay excusa, lo puedes aprender directo. Ahora, ¿quieres ir un poquito más allá? ¿Quieres estar más cerca o recibir acompañamiento? Yo tengo un programa de acompañamiento semanal que se llama el Club Visa, el Club Billetera Saludable. Es una comunidad en la cual nos reunimos cada semana en donde en sesiones online en vivo yo les doy una sesión, una clase de un tema de finanzas personales y resolvemos las dudas del grupo. ¿Qué he observado, Tocayo? Que en muchas ocasiones doy una conferencia, doy un taller, doy un curso, reciben la información, pero a veces se queda ahí. Sí está padre, ya descubrí algo. Sí, mi estado financiero, ya lo hice aquí en el taller, perfecto, y no lo vuelven a hacer. Entonces, no termina lográndose esa transformación. Por eso es que los suelo invitar a este programa de acompañamiento en donde cada semana vamos reafirmando, recordando otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque tenemos que hacer un recableado de tu cabeza. Tu cabeza está acostumbrada a vivir la vida como se pueda. Ay, Dios dirá, hay lo que se pueda, ¿no? Como Dios diga que vaya la vida. Y sí, pero también métele un poquito de estrategia y tú ve tomando el control de tu dinero. Entonces se trata de estar muy cerca de ellos. Y también actualmente implementamos programas de educación financiera en las empresas. Para aquellos empresarios, gerentes, líderes que quieran fortalecer a su equipo, se pueden hacer dinámicas muy interesantes implementando educación financiera en los colaboradores de las empresas. Pareciera que no, pareciera que va a ser un gasto, pero no te imaginas. Por ejemplo, dato rápido, 33% del salario anual de un trabajador no lo desquita, es decir, a ti empresario no te da el desempeño del 33% de lo que tú le pagas, no te lo da, se pierde y se pierde por estrés financiero relacionado a sus broncas personales de dinero. Wow. Entonces, si tú quieres seguir perdiendo 1/3 del sueldo de todos tus trabajadores cada año, manténlos ignorantes financieros. Pero yo creo que eso no es algo que le convenga a la compañía. Cuando implementamos programas de educación financiera, baja la rotación de personal, se fortalecen los equipos y la gente empieza a tener un mejor desempeño dentro de la organización. Por la es estabilidad. Lo que estamos haciendo ahorita. Claro, empiezan a saber cómo manejar su dinero, deja de ser una preocupación, se enfocan en la chamba, se enfocan en lo que tienen que hacer. Tocayo, yo creo que vamos a tener una segunda versión o una segunda etapa porque creo que nos faltó bastante por abordar tus pasiones, tus hobbies, hacia dónde vas, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo te pueden encontrar en todos los medios digitales, Tocayo? En redes sociales, simplemente pónganle en Google o en ChatGPT Pepe Sarabia, billetera saludable y van a aparecer todas las redes, el canal de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, sitio web, todos lados. Perfecto. Y querida audiencia, si ustedes quieren aprender sobre otros temas, vamos a empezar a invitar
personajes, empresarios, personas que tienen trayectoria, conocimiento. Y mi recomendación es que pongas aquí abajo en los comentarios sobre qué temas te gustaría aprender, a quién te gustaría que pudiéramos entrevistar. Estamos creciendo este proyecto que es una cosa muy padre, producto de la idea e iniciativa de mi querido tocayo. Y pues vamos a seguir generando este contenido de forma que te pueda seguir ayudando a ti en tu camino del emprendimiento y del mundo de los negocios. Pues se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco que estén aquí. Nos estamos viendo en el próximo episodio de Entre Tocayos Y negocios. Nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por ver este episodio.